Dando continuidad a la sesión del día de ayer, vamos a continuar con el tema de métodos numéricos utilizados en los diferentes software CAE. Decíamos el día de ayer que en el mercado hay una gama muy grande de diferentes software que se utilizan en ingeniería para resolver problemas complejos. ¿Ok? ¿Por qué complejos? Porque decíamos el día de ayer que cuando yo quiero resolver un problema sencillo, y me refiero a sencillo con el número de partes que quiero analizar, me refiero con formas geométricas básicas bien definidas, me refiero a apoyos sencillos. Si es eso, entonces yo de forma manual puedo hacer cálculos rápidos para definir si esa propuesta que yo tengo va a cumplir con los requisitos del cliente. Pero cuando tenemos totalmente lo contrario, cuando tenemos piezas muy complejas, cuando tenemos una cantidad enorme de piezas que están ensambladas, pues entonces ya los cálculos manuales pues ya no es una opción viable para poder resolver los diferentes problemas. Gracias a Dios y con el desarrollo de la tecnología, pues tenemos software que nos hacen la vida mucho más sencilla. Pero como todo software, si yo no sé cómo es que el fenómeno que estoy estudiando trabaja o se desempeña, la información que me dé este software, pues de nada me va a servir. Porque yo no puedo creer ciegamente en los resultados que me está dando este software. Ya lo decíamos en los primeros puntos de esta presentación. En el mercado hay N cantidad de softwares. Está, repito una vez más, está CATIA, está SolidWorks, está ProE, está Algol, está ANSYS, Abacus, etcétera, ¿no? Y todos esos softwares internamente están programados para que dependiendo del problema que yo quiero analizar, de forma automática se seleccione cuál es el software, perdón, cuál va a ser el método numérico que va a utilizar para resolver ese problema en específico. Tenemos 4 métodos básicos para poder resolver los diferentes problemas en ingeniería. El primero de ellos es el método de elementos finitos, también conocido como FEM. Y como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, pues si es un método numérico, es una técnica numérica para encontrar, chequen bien, para encontrar soluciones aproximadas para problemas de valor límite con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, es aquí cuando las matemáticas que hemos visto en ingeniería toman importancia. Porque todas las aplicaciones numéricas son de vital importancia cuando queremos resolver algún problema complejo. Porque el problema, que es un problema continuo, lo que tenemos que hacer es ese problema continuo dividirlo en partes. Y esas partes le corresponde una ecuación algebraica que cuando yo resuelva las diferentes ecuaciones, yo voy a tener una solución del problema. Entonces, por eso dice aproximado. Y como lo dice la definición, método de elementos finitos, yo el problema, por ejemplo, si yo tengo un problema de una viga, si ese problema de esa viga, que es un modelo continuo en la realidad, si yo lo parto en pequeños elementos, yo voy a tener una resolución del problema. Y obvio, entre más elementos partan este elemento continuo, la solución va a ser más acertada. Esta metodología de elementos finitos también se le conoce como análisis de elementos finitos o por sus siglas FEA. Entonces repito, si yo tengo un problema
una pieza que quiero analizar sus esfuerzos. Esa pieza, en la vida real, en la práctica, es un modelo continuo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una cantidad infinita de grados de libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace esta técnica de métodos de elementos finitos? Lo que hace es partir ese modelo continuo en una cantidad finita de componentes. Entonces, entre menos partes yo divida este continuo, la solución, ¿cómo va a ser? Pues va a ser más alejada al resultado exacto. ¿Por qué? Porque son porque son muy pocos elementos los que estamos analizando para evaluar ese elemento continuo que tiene bastantes grados de libertad. Entonces, esto quiere decir que este elemento continuo, entre más elementos finitos lo divida, la solución que me genere esa simulación va a ser mucho más exacta. Y lógico, entre más elementos yo divida el elemento continuo, yo voy a requerir más tiempo de cómputo para resolver todas las ecuaciones diferenciales de cada uno de esos elementos. ¿Ok? Entonces, esto es lógico, porque entre más elementos tengamos, requerimos más tiempo de operaciones para poder llegar a la solución. Y entre más tiempo yo tenga para dar una solución al problema, esto quiere decir que la solución va a ser más exacta. Ahora, ¿qué tipo de problemas yo puedo resolver con esta herramienta del método de elementos finitos? Bueno, aquí podemos aplicar problemas para resolver problemas térmicos, para problemas dinámicos. Esto quiere decir partes en movimiento. A esto me refiero con dinámica. También definir lo que son esfuerzos estáticos, esfuerzos dinámicos, vibraciones, etc. La característica para yo poder definir que voy a utilizar esta herramienta de métodos de elemento finito para resolver el problema que yo necesito, la característica es que yo necesito saber cómo se comporta internamente el componente. Esa es la clave. Entonces, repito, si yo necesito conocer cuál es el comportamiento interno de la pieza que estoy analizando, entonces el método numérico que voy a utilizar para resolver este problema va a ser el método de elemento finito. ¿Ok? Porque yo necesito conocer cómo es que se comportan los esfuerzos dentro de la pieza. ¿Ok? Y este método de elemento finito, en la parte de diseño mecánico, pues es el método numérico que más se utiliza. Porque nosotros queremos conocer si la pieza internamente va a soportar las cargas, los momentos, los torques, y que estos elementos, como son fuerza, momentos y torques, sabemos que va a producir diferentes tipos de esfuerzos. Y esos esfuerzos, dependiendo cómo se apliquen, en un punto característico de la pieza, ahí va a estar el máximo nivel de esfuerzo. Entonces, en ese punto, el software lo va a reconocer e inmediatamente nos va a decir cuál va a ser el punto crítico de la pieza, cuál va a ser la magnitud del esfuerzo en ese punto crítico y cuál va a ser el factor de seguridad general de la pieza. Entonces, nos da bastante información. Esa información es la que nosotros generamos de manera manual en la materia de diseño de elementos mecánicos. Entonces, aquí vamos a validar lo que vimos en esa materia de forma analítica y a través de esta herramienta computacional vamos a validar dichos resultados. Ahora,
El siguiente método numérico que podemos utilizar es el método de elementos de perímetro, también conocido como BEM. A diferencia de la herramienta pasada, que es el método de elemento finito, este tipo de método numérico lo vamos a usar cuando a mí me interesa conocer solamente qué es lo que le pasa a la superficie. Únicamente quiero conocer qué es lo que le pasa o cómo se comporta la superficie de un problema dado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, nosotros tenemos la carrocería de un carro. ¿Ok? Si nosotros analizamos impacto entre dos automóviles y yo quiero saber cómo es que se comporta la carrocería de este carro, entonces únicamente lo que es la carrocería voy a utilizar la herramienta BEM. Pero si yo quiero conocer qué es lo que le pasa al chasis de ese carro, entonces yo ahí voy a utilizar dos técnicas paralelas. Para la carrocería voy a utilizar BEM, pero para el chasis voy a utilizar el método de elemento finito. Entonces es aquí cuando decimos que cuando los problemas son muy complejos, es recomendable utilizar una técnica numérica, porque de forma manual utilizar dos métodos a la par se complica. Si con un solo método el desarrollar las ecuaciones que representan el comportamiento del sistema es algo complejo, ahora imagínense utilizar en un solo problema 2, 3 o 4 métodos numéricos. Entonces, repito, si yo quiero analizar el impacto de dos carros y si mi objetivo es definir cómo se comporta la superficie o la carrocería o la lámina de ese carro, entonces yo a ese elemento en específico, la lámina, voy a utilizar la herramienta BEM. Pero si aparte del choque que va a recibir la lámina, quiero saber cómo el impacto va a afectar el chasis de ese automóvil, entonces esa parte en específico del chasis, voy a utilizar la herramienta del método de elemento finito. Ahora, seguimos con el mismo carro que estamos analizando. Si a mí no me importa qué es lo que le pasa a la carrocería o a la lámina de la carrocería, no me interesa qué es lo que le pasa al chasis de ese automóvil, pero a mí me interesa conocer cómo es que la aerodinámica de ese automóvil se comporta. Entonces no utilizo ni el BEM, ni tampoco utilizo el método de elemento finito o el FEM, porque a mí no me interesa ni el chasis ni la lámina. A mí me interesa cómo es que el fluido se va a comportar cuando choque con ese automóvil. Y aquí tenemos este ejemplo de un carro de carreras. Entonces, si mi objetivo es definir la aerodinámica de ese automóvil, entonces yo tendría que utilizar un método numérico diferente. Y ese método numérico se llama método de volumen finito. Entonces, cuando yo en automático, por ejemplo en SolidWorks, yo digo, voy a utilizar la aerodinámica de este carro. Quiero saber cómo se comporta el aire cuando choca con ese carro. Entonces yo tengo que seleccionar en SolidWorks el método de volumen finito. ¿Ok? Porque este método, a través de la herramienta CFD, que es Computer Fluid Dynamics o dinámica de fluidos computacionales, a través de esta herramienta es que el método de volumen finito desarrolla todas las ecuaciones para resolver
cómo se comporta la presión del aire, cómo se comporta la velocidad del aire, cómo es que la masa del aire se va distribuyendo a través del automóvil, etc. Y aquí las ecuaciones base para poder resolver cualquier problema de fluidos son las ecuaciones de Navier-Stokes. Esas ecuaciones las tuvieron que haber visto en análisis de fluidos. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí tenemos un problema que es sacar un producto que es un automóvil al mercado, pero para yo poder sacarlo al mercado, fíjense que tenemos que hacer diferentes pruebas. Prueba de impacto para ver cómo se comporta la carrocería, cómo se comporta la herramienta que es el chasis y cómo es que la aerodinámica del carro se comporta. Entonces ya tenemos 3 métodos numéricos aplicados para resolver un solo problema. Siguiente. El último método numérico que vamos a utilizar se llama método de diferencias finitas. Este método, pues, a mí me tocó hacerlo a mano. Yo recuerdo en la materia de termodinámica, cuando llevé la carrera de ingeniería mecánica, hace ya 15 años, un problema que resolvimos fue definir el perfil de temperaturas de una pared. Y el problema decía, queremos definir las temperaturas en 18 puntos en la pared. Entonces ahí aplicamos el método de diferencias finitas de forma manual. Y para obtener las temperaturas en esos 18 puntos, tuvimos que resolver en el examen una matriz de 18 por 18. Porque en aquel entonces no teníamos esta herramienta computacional, hace 15 años. Entonces, el software, así como el caso de los métodos que les acabo de comentar, ya el software ya trae programadas esta metodología. Entonces, aquí lo que se usa para resolver los problemas de método de diferencias finitas son las series de Taylor. Eso los usamos para convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Lo mismo pasa con el método de elemento finito, el B y el FVN. Pasa exactamente lo mismo. Esta metodología de métodos finitos lo que hacen es, repito, resolver el problema, que es un continuo, en pequeños elementos. Y entre más elementos, las soluciones son más aproximadas. Estos son los 4 diferentes métodos que vamos nosotros a aplicar en esta materia, dependiendo cuál es el problema que queramos resolver. Decíamos que al final va a haber un proyecto. A lo mejor uno de ustedes dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero utilizar o quiero resolver un problema de análisis de fluidos en tuberías. Bueno, entonces, esa persona va a tener que utilizar el método de volumen finito. ¿O sabes qué? Yo necesito conocer cuál es el perfil de temperaturas en un intercambiador de calor. Bueno, entonces utilizamos método de diferencias finitas. A lo mejor otro me dice, ¿sabes qué? Pues yo utilizo la herramienta FEN porque voy a analizar cómo es que se comporta un mecanismo de la rueda de Ginebra. Ah, ok, entonces hay que utilizar esta herramienta. Ahora, ustedes van a decir, yo puedo utilizar cualquier método para resolver cualquier problema. La respuesta es sí. Ustedes pueden utilizar cualquier metodología. ¿Cuál va a ser
el tendón de Aquiles, si es que lo podemos decir de esa manera. El tendón de Aquiles va a ser que yo no sepa reconocer cuál es el problema que estoy resolviendo, porque yo puedo aplicar cualquier metodología. La diferencia va a ser que si aplico la metodología incorrecta, yo voy a obtener un resultado, pero ese resultado no va a ser tan real como si aplico la metodología de método numérico adecuado para ese problema. Pero yo puedo resolver cualquier problema de ingeniería con cualquier método numérico, sí. Pero ojo, los resultados no van a ser los correctos. Ahora, nos vamos a enfocar solamente en la metodología del elemento finito. Análisis de elemento finito o método de elemento finito. Entonces, ¿cuál es la característica de esta metodología? Que se utiliza un sistema complejo de puntos llamados nodos, los cuales generan una red llamada malla. ¿Alguno de ustedes puede decir algo respecto a esto? Yo busqué porque me causó un poquito de ruido el término de malla, de meshing. Ajá. Y encontré dos formas distintas de interpretarlo. Uno era que el programa creaba una red alrededor de todas las piezas o de cada uno de los elementos de la pieza que tengamos para ver cómo se comporta cada pieza a los esfuerzos que le estemos aplicando nosotros en el software. Y la otra era que era como un tipo de encaje, pero eso no lo entendí muy bien y no supe muy bien por cuál irme, pero en los videos que vi se refería más a la primera parte, al mallado, para ver cómo se comporta conforme a los esfuerzos que le estemos aplicando. Ok, miren, si ustedes se dan cuenta, dijimos acá en la parte de arriba que estamos dividiendo el problema continuo en diferentes elementos finitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, por ejemplo, aquí en este problema, para yo poder generar estos dos elementos finitos, esto que yo tengo aquí es un nodo. Esto que tengo acá es otro nodo. Esto que tengo aquí es un nodo. Esto es un nodo. Esto es un nodo y este es un nodo. Entonces, cuando yo divido este problema en dos partes, pues aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces yo voy a tener una matriz de 6 por 6 para definir qué es lo que le pasa a este elemento. Si yo, y entre más elementos divida este componente, pues entonces aquí hay otro nodo, hay otro, hay otro, hay otro, uno más, uno más, uno más y uno más. ¿Ok? Entonces, estos son los nodos. Y la unión entre esos nodos es lo que decimos malla. Entonces, entre más nodos haya, entonces van a existir más elementos en el problema. Y entre más elementos haya, entonces va a haber más ecuaciones que definan a ese elemento. Y cuando nosotros resolvamos una por una las ecuaciones de cada elemento, al final sumamos las soluciones particulares para obtener la solución general. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que nos referimos. Cuando dividimos en 4, pues entonces la cantidad de nodos aumenta. ¿Ok? Y esta malla que se genera, que es lo que une a esos puntos, pues entonces es la base de esta metodología. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y fíjense lo interesante de esto.
La unión de esos nodos me genera una malla. Entonces, en el caso que vimos ahorita, esa malla, si lo ponemos aquí, aquí tenemos el problema, en 2 dividido, este nodo, es este nodo, este nodo, este nodo, este nodo y este nodo. Entonces, aquí dice, esta malla está programada para contener todas las propiedades estructurales del material. Entonces, esto va a definir cómo la estructura, en este caso la viga que dimos como ejemplo, cómo es que reaccionará ante las condiciones de frontera. Entonces, esto que yo tengo aquí, se puede decir, la propiedad estructural se llama como rigidez de ese elemento. ¿Ok? Entonces, la rigidez o la matriz de rigideces que vamos a ver más adelante es la que contiene todas las propiedades de ese elemento y en función de esa propiedad es como este elemento va a responder ante las cargas. ¿Ok? Ahora, el punto número 3 y 4 es prácticamente lo mismo. Dice, los nodos son asignados a cierta densidad a través del material dependiendo los niveles de esfuerzo que se esperan en ciertas áreas de interés. ¿Esto a qué se asocia? Si nosotros tenemos esta pieza y yo sé que aquí en el centro hay un barreno, y si en el extremo de esta pieza yo tengo una fuerza, ¿qué va a pasar con, qué va a pasar con la vecindad de este cambio de sección? Recuerden sus clases de mecánica de materiales, diseño de elementos mecánicos. ¿Qué va a pasar cuando yo aplico una carga? Y esta carga va a provocar un esfuerzo, pero si en la pieza yo tengo un cambio de sección, que en este caso es un barreno, ¿qué va a pasar alrededor de este cambio de sección? Habrá mayor concentración de esfuerzos ahí. Va a haber una concentración de esfuerzos. Entonces yo sé de antemano que aquí, para yo poder identificar los valores más aproximados de esfuerzos que se van a presentar en la vida real, para yo poder llegar a ese valor, yo tengo que, alrededor de este cambio de sección, tengo que generar más puntos o un mallado más fino. Esto que les dije en palabras se refiere a esto. Yo puedo decir, bueno, yo sé que el comportamiento de acuerdo al esfuerzo por tensión, yo sé que aquí no va a haber problemas. ¿Ok? Yo puedo dividirlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en lo más alejado, al lado derecho, pues también puedo hacerlos grandes. A lo mejor aquí los hice muy chiquitos, porque el comportamiento que va a haber en toda esa zona, independientemente del punto donde yo me ubique, el esfuerzo va a ser el mismo, igual acá, de acuerdo a la característica del esfuerzo por tensión. Pero yo sé que aquí, entre más me acerque a este barreno, yo tengo que, perdón, eso va hasta acá arriba. Los puntos tienen que estar unidos en los extremos. Es una característica cuando yo genero un mallado, que los puntos de los diferentes elementos tienen que coincidir para que los resultados sean válidos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Alrededor de este cambio de sección, yo genero una malla mucho más
fina. ¿Esto para qué? Para que en esta zona, entre más elementos yo tenga, el resultado me va a dar más próximo a la realidad. ¿Sí lo pueden ver? Y esto va a ser en toda la superficie de esa barrera. ¿Sí lo pueden ver, Ble? Sí. Ok. Entonces, esa es la característica que menciona aquí. Si yo sé que en un área de la pieza que voy a analizar va a haber una concentración de esfuerzos, entonces en ese punto yo tengo que hacer un mallado más fino. Y como decía el compañero, los software generan un mallado automático. Tú le pones clic a una opción y el software hace toda la chamba por ti. Pero si tú sabes que bajo esa malla que generó automáticamente el software no convergen los valores o los resultados, lo que tú puedes hacer es de forma manual generar esa malla o refinar la malla, que también se le conoce, refinar la malla que el software te generó de forma automática. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos que tenemos que seguir para darle solución a los diferentes problemas de análisis de elementos finitos? Número uno, discretizar la estructura. Esto es lo que yo les dije hace un momento. Si yo tengo una estructura, y fíjense, please, y sé que esta fuerza va a provocar un esfuerzo por tensión, entonces yo esa estructura que tengo aquí la puedo discretizar con solamente un elemento. ¿Por qué? Porque yo sé que el esfuerzo de tensión en cualquier punto de esa pieza va a ser el mismo. Entonces no tiene caso dividir la pieza en muchos elementos cuando yo sé que el comportamiento de esta pieza bajo esta fuerza es unidimensional y es uniforme. No tiene caso. Pero si yo tengo la misma pieza, pero sometida a flexión, y yo quiero definir, o sea, mi problema va a ser, yo quiero definir cómo es que se deflexiona esta pieza. Si yo divido el componente este en una sola pieza o en un solo elemento finito, ¿qué va a pasar con la representación de esta curva? Pues va a ser una línea. Cuando yo sé que el comportamiento es curvial. Entonces, entre más elementos yo divida a este problema, aquí sí me conviene dividir entre más elementos. ¿Por qué? Porque voy a tener una cantidad de puntos diferentes y a cada punto me va a arrojar un valor de la curva, de la deflexión. Entonces me va a dar un comportamiento más real a que si fuera solamente un punto. Un punto va a ser una línea. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, este va a ser el primer paso, discretizar la estructura. El paso número 2 es definir las propiedades de cada uno de los elementos. Y esto, pues, se llama rigidez. Esto es el concepto que vamos a manejar, rigidez. Entonces, si yo tengo solamente un elemento finito, yo voy a tener una sola rigidez para esta pieza. Pero si yo tengo aquí 10 elementos, entonces yo voy a tener 10 rigideces distintas hasta llegar hasta la número 10. ¿Por qué hasta la 10? Porque son 10 elementos finitos que yo dividí la pieza. Entonces, cada valor de K me va a definir las propiedades estructurales
de cada elemento finito. Entonces, el paso número 3, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ensamblar las 10 matrices que tenemos aquí para generar una matriz global de rigidez. Y esta matriz global de rigidez me va a representar a todo el problema. Que en este caso, todo el problema son 10 elementos finitos. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, el cuarto paso es aplicar las cargas. Y esto es un vector de cargas. Entonces tenemos que definir, en este caso tenemos solamente una fuerza. Puede haber que vean fuerzas en diferentes puntos de la viga. Entonces aquí van a estar los vectores de carga. Dentro de estos vectores de carga también van las reacciones. Por eso es importante saber estática, mecánica de materiales, diseño de elementos mecánicos. O fluidos, temperaturas, flujo de calor, conductividad térmica, etcétera, ¿no? Aquí va todo esto. Número 5. Definir las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera es qué tipo de apoyo voy a tener acá. Si voy a tener, en el caso de problemas de diseño mecánico, si voy a tener un apoyo tipo fijo, si voy a tener un apoyo simple, si voy a tener un apoyo tipo patín, etc. Pues. Hay que definir las condiciones de frontera. Y como ya tengo definido todo, pues ahora hay que resolver el sistema de ecuaciones algebraicas. Y esto es esto, matriz global. Ese es un vector de desplazamiento y un vector de carga. Entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Si yo conozco la matriz de rigideces y conozco el vector de cargas que se aplican al problema, yo voy a encontrar los desplazamientos del sistema. O viceversa, si yo conozco la matriz de rigidez y si yo conozco el vector de deformaciones del sistema, entonces yo voy a encontrar las cargas que provocaron esas deformaciones. Y si yo sé cómo se deforma la pieza, entonces yo puedo calcular los esfuerzos. Entonces, este va a ser el proceso o los pasos que vamos a llevar para resolver los problemas que vamos a iniciar a partir de la próxima semana. Estos pasos son pasos manuales para resolver problemas con el método de elemento finito. Y estos son los pasos que vamos a desarrollar para resolver problemas en el software. Son 3: el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento. ¿En qué consiste el preprocesamiento? Bueno, tenemos que dibujar la pieza que vamos a analizar. Una vez que analizamos o que dibujamos la pieza, aquí vamos a dibujar la pieza en la zona CAD del software. Si es SolidWorks, bueno, vamos a dibujar en SolidWorks, en la zona CAD, la pieza de interés. Una vez que ya tenemos dibujada la pieza, nos vamos a ir a la zona CAE de SolidWorks. Eso lo vamos a ver más adelante, para que ustedes vean cómo pasar del módulo CAD al módulo CAE. Dentro de este módulo CAE, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mallar. En otras palabras, vamos a dividir el problema en una cantidad finita de elementos.
Y nosotros vamos a decidir cuántos elementos van a ser. 5, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 elementos. Después de esto, de que se haga el mallado, vamos a aplicar las condiciones de frontera. Y el paso número 2, que es el procesamiento, simplemente es aplastar un botón. Aplastamos un botón y el software automáticamente va a empezar a resolver las ecuaciones diferenciales de cada uno de los elementos. Una vez que tenga las soluciones parciales de cada elemento, él solito va a empezar a ensamblar las ecuaciones de rigidez, va a empezar a aplicar los vectores de carga y va a empezar a generar los resultados que son deformaciones, esfuerzos, factores de seguridad, bla, bla, bla. Y eso es lo que tenemos que hacer en el post-procesamiento. Aquí, plebes, es cuando entra nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar los resultados que me da el software. Y es lo que yo les decía. Ok, metimos valores, pero esos valores realmente me están resolviendo el problema. En otras palabras, realmente esos valores me están modelando el problema real que tengo. Entonces es cuando entra ahí, la interpretación. Y en esta zona es donde se separan los ingenieros del montón a los ingenieros exitosos. Porque aquí, para dar la interpretación adecuada, tenemos que tener bastante conocimiento para definir que sí, que no, si convergen, no convergen. Este método numérico no es el correcto, hay que irnos por este lado. Las condiciones de frontera que asignamos no son las reales. Nos equivocamos, hay que meter lo que verdaderamente es. ¿Ok? Entonces, una solución en CAE cualquiera la puede generar, pero no cualquiera puede definir si esa solución es la correcta o no. Entonces, la unidad número 1 y 2, de forma manual, vamos a resolver problemas unidimensionales, bidimensionales, y en la cuarta unidad, esos problemas que resolvimos de forma manual, vamos a resolverlos con el software para que vean ustedes cómo los resultados manuales y virtuales, ¡pum!, se ensamblan. Y convergemos a un valor tanto analítico como, no experimental. Converge los valores analíticos y los virtuales.